a todas las personas que nos siguen en esta reunión quincenal de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de esta actividad. Antes de comenzar el tema de hoy, como siempre, comentar que la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa es una red que nace en el 2013, en agosto del 2013, aquí en la ciudad de Jalapa, en Veracruz, México, con la idea de crear algo que le llamamos comunidades de aprendizaje. La idea es que partimos del hecho de que todas las personas tienen algo que enseñar y todas las personas tenemos algo que aprender. A eso le llamamos comunidades de aprendizaje. Cada 15 días antes de la pandemia nos reuníamos en una casa distinta, alguien alzaba la mano, decía yo quiero ser anfitrión, y me gustaría que me apoyaran a hacer alguna actividad vinculada al huerto. Por ejemplo, aprender a hacer mi compostero. Entonces, citábamos a las personas que quisieran ir a esta sesión de la red en la casa de la persona que había levantado la mano para ser anfitriona, y ahí nos reuníamos todas y todos los interesados, y entre todas aprendíamos y hacíamos el compostero. A los siguientes 15 días, otra persona levantaba la mano, decía quiero ser anfitrión, y ahora quiero aprender a hacer mi semillero. Y entre todas y todos hacíamos nuestros semilleros. Así hasta que llegó la pandemia, nos tuvimos que encerrar en nuestras casas, y desde ese entonces, cada 15 días, organizamos estas sesiones virtuales con temas que han ido saliendo, y que si ustedes tienen alguna sugerencia de algún tema, alguna necesidad de alguna información, con gusto lo podemos ver. Estamos tratando de ver la posibilidad, y haremos una convocatoria, de ir ya a alguna casa con todas las medidas de la sana distancia. La vez anterior estuvimos en un terreno mostrando lo de curvas a nivel, y pues si se animan podemos ir viendo este tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una reunión presencial de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa? Empezamos con algo que le llamamos el Círculo de la Palabra. El Círculo de la Palabra es un encuentro, ahí nos hacemos un circulito, y todas las personas que llegamos, pues decimos nuestro nombre, cómo llegamos, cómo nos sentimos, y esto tiene la finalidad de romper el hielo, porque cuando uno va por primera vez se siente como apenado, chiveado, y ya con el Círculo de la Palabra pues ya nos empezamos a interactuar entre todas y todos, rompemos esa timidez que pudiera haber y nos ponemos a trabajar. La segunda parte es el trabajo, y entre todas y todos nos ponemos a trabajar para hacer huerto. La tercera parte tiene que ver con el intercambio de semillas y plantas. Las personas llevan sus semillas, llevan sus plantas, y entre todas y todos intercambiamos. Y si hay alguien que no tiene semillas, pues se puede llevar esas semillas o plantas y enriquecer o empezar su huerto. Hoy, en la pandemia, eso lo hemos cambiado con una iniciativa que le llamamos canasta de semillas. En la canasta de semillas, todos los domingos, en el Tianguis Agroecológico Jalapa, de 10 a 3 de la tarde, hay una mesita en donde las personas llevan semillas o plantas, y las personas van a recoger semillas y plantas, y se hace este trueque, este intercambio. Nosotros simplemente servimos de intermediarios. Y hoy muchas personas han empezado, han enriquecido su huerto a partir de las plantitas y las semillas que todas y todos han donado, y nosotros también donamos algunas semillas, algunas plantas de aquí del huerto. Y algo que hoy les voy a compartir es un poco, cuando nos vamos a poner a compartir semillas, pues debemos de tener mucho cuidado del origen de nuestras plantas, porque a lo mejor si no tiene buenas características, estamos compartiendo ese tipo de semillas que heredarán el no tener buenas características. Finalizamos la reunión de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa con un convivio, con una comida comunitaria. Entonces, todas las personas que así lo deseen llevan algo de comida para compartir, y pues cerramos nuestra sesión compartiendo la comida. Y decimos que es importante, ya que vamos a hablar de sembrar plantas, pues importante es también comer de nuestros huertos y aprender a cocinar de nuestros huertos.
Entonces muchas personas llevan recetas que otras personas no conocen, comidas elaboradas con recetas que no conocen, y ahí se empieza a intercambiar el conocimiento. Entonces el hacer comida también es una parte importante, y en esta comida cena se vuelve muy divertida, porque entre todas y todos empezamos a compartir nuestras experiencias, nos reímos, liberamos nuestro estrés y somos felices entre todas y todos. Bueno, esa es la red de agricultura urbana y periurbana de Jalapa. Hoy que estamos aquí en esta sesión virtual, pues ya comimos. No vamos a compartir los alimentos, las semillas en la canasta de semillas, todos los domingos de 10 a 3 en el Tianguis Agroecológico Jalapa, Jalapeños Ilustres 171. Muy bien. ¿Sí se escucha bien? Sí, ¿me pueden decir, por favor, si se escucha bien? Porque luego con el teléfono hay un poquito de interferencia y pareciera que hay un ventilador. Entonces, si alguna de las personas que nos está viendo me puede decir si se escucha bien, se los voy a agradecer mucho. Muchas gracias por avisarme. Espero que haya alguien más del otro lado. Muy bien, pues vamos a hablar hoy de la siembra de nuestras plantas. Vamos a cultivar nuestro huerto, y cuando nosotros empezamos nuestro huerto, una de las preguntas que salen luego es ¿en dónde lo siembro? ¿Lo siembro en semillero o lo siembro de manera directa? Y esto tiene que ver mucho con la naturaleza de las semillas y con el hábito de crecimiento de nuestras propias plantas. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de esto, de si tengo que hacer siembra directa o semillero. Recuerden que en este momento estamos en la temporada de primavera-verano. Entonces, durante estas dos estaciones podemos cultivar una serie de plantas a las que les gusta el calorcito, les gusta necesitan agüita para crecer. Entonces, primavera-verano son los cultivos que vamos a ver. ¿Les parece? Si tienen preguntas, comentarios, las pueden ir poniendo ahí en el chat. Y aquí el joven Fabián, que hoy nos está apoyando, me pregunta y ya lo vamos contestando. Muy bien, pues vamos a empezar. Rápido nos vamos al pizarrón y después nos vamos a trabajar un poquito al huerto. El huerto hoy está lleno de plantitas. Todavía estamos cerrando el ciclo de otoño-invierno y estamos ya empezando el ciclo de primavera-verano. Bueno, pues vámonos al pizarrón. Aquí he hecho un listado de plantas. Aquí está el cultivo. S quiere decir semillero y SD siembra directa. Estamos hablando de cultivos de primavera-verano. Calabacita o calabacín le llaman en algunas regiones de Sudamérica. La calabacita requiere de estar sembrada en semillero. La calabaza no es la calabacita chiquita, la tierna que conocemos, sino la calabaza grandota. Esa se puede hacer en siembra directa. La zanahoria es siembra directa. Entonces, ¿ustedes pueden hacer un semillero de zanahoria? Sí. ¿Es conveniente? No. Lo importante, lo ideal es que hagan la siembra directa. ¿Y por qué? Porque como la zanahoria es una raíz, si yo la siembro en semillero y la trasplanto, puedo lesionar esta raíz y entonces crecer mal o limitar su crecimiento. Entonces es importante que la zanahoria la hagamos de siembra directa. El chile, el pimiento, que son parecidos, es de semillero. La espinaca la puedo sembrar de manera directa o en semillero. Yo de manera directa o en semillero, yo en particular a veces prefiero hacerlo en semillero porque tengo más control sobre mis plantitas y no le afecta mucho el trasplante. El betabel es siembra directa, al igual que la zanahoria. El pepino, el jitomate, el puerro y la sandía serían en semillero. El girasol, el camote y los ejotes, estamos hablando de estos cultivos de primavera-verano, los puedo sembrar de manera directa. El girasol es una planta que vale la pena tener en un huerto. El girasol, como muchas de las flores abiertas, y vamos a ver en algunos casos, el girasol como flor abierta atrae insectos que son benéficos.
muchos insectos que son depredadores, muchos insectos que parasitan otros insectos, llegan al girasol y de ahí van a buscar a quién parasitar, a quién depredar. Entonces son plantas que independientemente de que nos puedan dar semillas, independientemente de que sean bien bonitas, también sirven como hospederas, como casita de estos insectos benéficos. Entonces siempre vale la pena tener girasol o estas flores abiertas en el huerto. La selga, el apio, la berenjena y el melón nuevamente serían en semillero. El rábano es siembra directa, el perejil lo puedo hacer en semillero de manera directa y el cilantro es de manera directa. Entonces ahí está la lista de los cultivos que son recomendados de esta temporada del año, en primavera, verano, y ahí está el hacerlo de manera directa o en semillero. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No hay comentarios, no hay preguntas. Muy claro, ¿verdad? Qué bueno soy para facilitar estas cosas. Entonces, pues vamos a continuar. Muy bien. Si yo voy a hacer la siembra en semillero, entonces lo que requiero es tener semilleros. Y los semilleros deben de tener una serie de características. Entonces, cuando yo voy a hacer mi siembra en semillero, debo de pensar en mi sustrato, el lugar en donde van a crecer las semillas, y debo de pensar en una serie de características que van a tener mi sustrato. Debe de tener una buena estructura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por un lado deben de tener la capacidad de retener el agua, pero no retenerla mucho, porque si retienen el agua, cuando se secan se ponen muy duros estos sustratos e impiden el crecimiento de las raíces. Pero también deben de tener la cualidad de poderse apelmazar, porque entonces la raíz cuando empieza a crecer forma una piañita, se amolda al recipiente donde está, y entonces es más fácil trasplantar nuestras plantitas con todas las raíces que están creciendo. Entonces la estructura, la condición de tener una buena infiltración, pero también una buena consistencia, es un elemento muy importante. En el caso de nutrientes, me voy aquí a la semilla y estoy haciendo el esquema de una semilla, por ejemplo, de maíz. En el caso del frijol, que no tienen endospermo las semillas, tienen los cotiledones, y los cotiledones son una reserva también de nutrientes para la semilla. Algo maravilloso en las plantas que dan semillas, las conocemos como angiospermas, es que generan una serie, bueno, todas las plantas que pueden proteger, muchas de las plantas que nosotros usamos en nuestro huerto, o más bien casi todas, son angiospermas. Y estas tienen la ventaja de generar estructuras de reserva para que el embrión pueda tener elementos que le permita crecer. ¿Qué quiere decir con esto? Que la semilla ya de por sí tiene una cantidad importante de reservas nutritivas y que estas reservas nutritivas las va a gastar el embrión para empezar a crecer y formar la nueva planta. Entonces, ya la semilla tiene reservas de nutrientes. Y en tanto que gasta esas reservas para germinar, luego cuando emerge la planta, tiene la capacidad de iniciar la fotosíntesis para poder obtener nutrientes y continuar su crecimiento. Entonces, en el caso de las semillas, por ejemplo en este que estoy esquematizando aquí, tengo el embrión y tengo algo que le voy a llamar endospermo. Y el endospermo, básicamente, todo esto van a ser nutrientes. Y en el endospermo vamos a encontrar mucho almidón. Por eso dicen que no hay que comer muchas tortillas porque uno engorda, porque son muchos carbohidratos. Entonces, cuando la semilla germina, entonces está utilizando estas reservas de nutrientes,
Este almidón lo vuelve azúcares. El almidón es un azúcar muy complejo, un gran azúcar, le llaman polisacárido, muchos azúcares, y esos muchos azúcares se van desdoblando durante el proceso de la germinación, se van utilizando para el crecimiento celular y para que la nueva plantita emerja y crezca. Entonces la semilla, insisto, ya de por sí tiene una cantidad de nutrientes importante. De ahí que los nutrientes que nosotros tengamos que agregar no sean tantos. No es necesario agregar una cantidad enorme de nutrientes. Y de ahí que nosotros pensemos que nuestro sustrato, ya dijimos que debe de tener una buena estructura, la capacidad de infiltración, pero también de mantener una estructura, pues entonces no debe de tener tantos nutrientes como si fuéramos o se fuese a cultivar en una maceta, en donde sí debemos de tener mucho más nutrientes. Entonces nosotros aquí, y lo vamos a hacer más tarde, utilizamos una mezcla de un material inerte que en nuestra región es muy común, ahora se los muestro, que es el tepecil, y una parte de composta. Entonces usamos una parte de tepecil y una parte de composta, y entonces eso me permite tener una buena estructura, tener una cantidad de nutrientes adecuada y permitir que la planta crezcan bien las raíces. Esto es fundamental. Entonces vamos a continuar. El otro elemento importante tiene que ver con la altura. La altura de nuestro semillero es importante y lo que se aconseja es que tenga de 10 a 12 centímetros de profundidad. De aquí a acá debe tener de 10 a 12 centímetros para que las raíces puedan crecer de manera adecuada y me permita tener mis plantitas. Entonces, lo que yo voy a buscar es que mis plantitas puedan crecer bien. Entonces, 3 elementos importantes para repetir en el caso del sustrato. Que tenga una buena estructura, que tenga una cantidad adecuada de nutrientes, no mucha, y que el semillero tenga una buena altura. Entonces, esto es muy importante. La profundidad de siembra es otro criterio que vale la pena tomar en cuenta. Si ustedes revisan libros, si revisan bibliografías, dice que puede ser la profundidad de siembra de 2 a 3 veces el tamaño de la semilla. Entonces, si yo tengo una semilla, en este caso les voy a compartir, este es un frutito, no es una semilla, de cilantro. ¿Ya vieron mi manita? ¿Ya vieron mis deditos? ¿De qué tamaño será la semillita? Entonces tendrá unos 3 milímetros. Si multiplico 3 por 3 es 0.9, es casi 1 centímetro de profundidad. Entonces las semillas van a ser en ese tamaño. Algo que es muy importante cuando nosotros vamos a sembrar nuestras semillas en nuestro semillero es que debe mantenerse nuestro semillero húmedo, porque si no se mantiene húmedo, y como en algunas semillas son pequeñitas, la superficie de nuestro sustrato, por la estructura y la textura que nosotros le hemos dado, se tiende a deshidratar, y si se deshidrata entonces nuestra semilla no va a tener las condiciones de humedad adecuadas para germinar. Y luego decimos que nuestra semilla no es de buena calidad porque no germina. No es tanto que no germine, sino que tiene poca humedad que le impide germinar. Entonces, cuando nosotros vamos a la semilla, a la profundidad de siembra, de manera genérica, decimos que es de 2 a 3 veces el tamaño de la semilla. Entonces, ustedes van a ver. Por ahí les voy a mostrar algunos ejemplos, pero ya les mostraba el caso del cilantro. No siempre es en todos los casos igual. Imagínense que ustedes quieren hacer un semillero de cocos. Entonces vean el coco de qué tamaño y dirían, ¿a poco hay que enterrarlo? El coco, como el chayote, no se entierra, se pone la mitad del fruto. Si yo tengo mi chayote, hagan de cuenta que este es mi chayote, entonces lo que voy a hacer es enterrarlo a la mitad, porque aquí está la semillita
emerge, va a salir la raíz y va a salir la plantita. Entonces, en el caso del chayote, lo que tenemos que hacer es enterrarlo a la mitad. No más, porque si lo entierro más, se agria, se pudre y se echa a perder. Es que a Fabián nos están picando los chaquistes, entonces tengo que mover. A Fabián y a mí, que andamos en pantalones cortos. Entonces, muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta el momento? Sí, que si se puede prevenir la presencia de nemátodos desde el semillero. Sí, gracias por la pregunta. Los nemátodos, para las personas que nos están escuchando, los nemátodos son unos gusanos que son parásitos de las plantas y que tienden a formar como unos cacahuatitos en las raíces, le llamamos agallas, y eso empiezan a alimentarse de las raíces los nemátodos y secan la planta. Hay plantas que son muy susceptibles a los nemátodos. Por ejemplo, el jitomate es una planta muy susceptible. La papa, de manera general, la familia de las solanáceas, es una planta, son plantas que son muy susceptibles a nemátodos. Podemos prevenir, y esto es una buena pregunta para cuando nosotros estamos preparando nuestros sustratos o nuestras camas. Tradicionalmente, en la agricultura comercial, lo que antes se hacía era desinfectar los sustratos, era matar todo lo vivo, porque es que dentro de lo vivo había bichos como los nemátodos, y los nemátodos habría que matarlos, porque si no se convertía en un problema que heredábamos en nuestros huertos. Entonces, en el caso también de hongos, en el caso de semillas, de hierbas que pueden ser competidoras con nuestras plantas, pues es que se desinfectaba los sustratos. Se usaban algo que le llamaban biocidas, por ejemplo, el bromuro de metilo. El bromuro de metilo es un agente, es un biocida, es un desinfectante que mata todo lo vivo, incluso las neuronas de nosotros, cuando lo estamos aplicando. Por eso es que ya se prohibió su uso. Entonces, lo que podemos hacer es garantizar que nuestro sustrato, nosotros lo hicimos. Esto es, que la composta es de nuestro huerto, que no usamos otra tierra, porque puede ser que en una tierra extraña llegue los nemátodos y nos infecten nuestros huertos. Otra cosa, si nosotros sospechamos, porque ya nuestras plantas han tenido nemátodos, es desinfectar nuestro sustrato. Y lo vamos a desinfectar con agua hirviendo. Ponemos pequeñas capas de nuestro sustrato, le ponemos agua a 100 grados centígrados, agua hirviendo, lo dejamos un rato ahí el agua y esto va a permitir que se eliminen, que se mueran nuestros sustratos. Lo ideal entonces es que no tengamos estos bichos y que no traigamos materiales externos a nuestro huerto si es que en nuestro huerto no hay presencia de nemátodos. Entonces sí lo podemos prevenir y sí es ideal. Otra fuente de contagio de los nemátodos a nuestro huerto son las propias semillas. En el caso de la papa es la semilla. Y entonces si traemos papas, si queremos iniciar nuestro huerto y trae nemátodos, entonces corremos este riesgo. Lo que podemos hacer en este caso es desinfectar nuestros propios materiales nuevamente con agua caliente. En este caso no vayan a poner agua hirviendo en su papa porque lo que van a hacer es puré de papa y no va a haber una buena respuesta. Entonces lo que pueden hacer es calentar agua y dejarla a 55 grados centígrados. 55 grados centígrados, dicen, se siente cuando uno mete el codo en el agua y ya se siente caliente que la quieren sacar, es que ya alcanzó esa temperatura. Ahí meten sus papas, 55 grados, no afecta mucho al tubérculo, todavía puede brotar y con eso estamos garantizando que nuestra semilla, nuestras fuentes de materiales no contaminen nuestro huerto. Entonces es una forma de hacer. En plátano es una práctica común, es una práctica que se recomienda hacer porque los plátanos también suelen ser muy susceptibles al daño de nemátodos. Muy bien, ¿otra pregunta? Que si la gallina ciega es un nemátodo. La gallina ciega no es un nemátodo, es un insecto.
Nosotros aquí en México y en la región le llamamos mayates. Estos insectos, estos coleópteros, estos escarabajos, el adulto es el mayate, el escarabajo es el adulto de la gallina ciega y la gallina ciega es la larva. La gallina ciega se alimenta de materia orgánica. Y si hay materia orgánica en nuestro sistema, en vez de ser una plaga, se puede convertir en una acompañante del huerto, porque lo que va a hacer es degradar, comer esta materia orgánica, excretarla, y entonces como si estuviera haciendo composta. Cuando nuestro sustrato tiene pocas fuentes de materia orgánica y sembramos plantas, la gallina ciega se va a ir a nuestros cultivos porque lo que ella quiere es alimentarse de materia orgánica. Pero la gallina ciega es un coleóptero, es un escarabajo, y los nematodos son gusanos microscópicos. No los vemos a simple vista. No es una lombriz, es un gusanito que se mete a las raíces y ahí en las raíces clava su estilete ahí y se está alimentando de esto. ¿Más preguntas, más comentarios? Muy bien, pues vamos a seguir. Bueno, entonces ya hablamos de los semilleros y de las características que deben de tener nuestros semilleros, de la profundidad de siembra, que también puede ocurrir. ¿Qué pasa cuando hacemos la siembra directa? Cuando nosotros hacemos la siembra directa, lo vamos a hacer en un huerto blando, que es en la tierra de manera definitiva, o en un huerto duro, que es una maceta, un lugar. En el caso de que fuera maceta, un elemento importante para cuando hacemos la siembra directa es que ya va a estar el sustrato que va a estar todo el tiempo para nuestras plantas. Entonces ahí sí, la planta va a demandar nutrientes porque ya no va a tener estas reservas nutritivas y entonces es necesario o es preciso utilizar más fuente de nutrientes. Para el caso de huertos duros, nosotros recomendamos un sustrato muy sencillo. A mí no me gusta complicarme y sería composta, 2 partes y una parte de tepecil. He duplicado lo que ponía en mis semilleros y aquí ya tengo. Pueden usar otras fuentes, pueden usar estiércol, pueden usar tierra negra, pueden usar arena, pueden usar... Sí, hay muchas fórmulas para hacer sustratos, pero a nosotros nos funciona muy bien este sustrato y es muy sencillo de hacer y por eso es que lo empleamos. Entonces, esto es para el huerto duro. Para huertos blandos, en donde hay tierra, que vamos a hacer una práctica enseguida, entonces lo que recomendamos es la doble excavación. Ya en un video, en una sesión anterior, hemos explicado en qué consiste la doble excavación. Aquí en el huerto de la casa, que es un huerto que ya tiene muchos años, ya está muy activa la doble excavación, ya tenemos una buena profundidad, una buena estructura, una buena textura, y nosotros simplemente vamos renovando, removiendo nuestras camas después de cada ciclo de cultivo. Entonces, después de que ha pasado un ciclo de cultivo, volvemos a remover y lo que hacemos es agregar nutrientes. Agregamos composta, ahora se los voy a mostrar para que vean cómo le hacemos. Entonces, un elemento importante es esta doble excavación. En una doble excavación yo voy a tener hasta 60 centímetros de profundidad. Y en 60 centímetros de profundidad, nuestras raíces van a crecer de manera abundante. Entonces, van a crecer de manera abundante. Es que aquí el joven está en un proceso de transformación espiritual. Muy bien, pues vamos a seguir. Entonces, estamos cambiando de camarógrafo y entonces yo estoy ya estoy de nuevo aquí. Muy bien, gracias. Entonces, vamos, les decía, cuando yo voy a hacer la siembra directa, debe de estar en camas y un elemento importante es esta doble excavación.
Otro elemento muy importante y que vamos a ver es el arrope. El arrope es un elemento que me permite que la humedad no se pierda. Esto ya también lo hemos hablado en otras ocasiones, pero lo recuerdo. El elemento de los nutrientes, recuerden, es importante, y en el sustrato que nosotros cada ciclo de cultivo, lo que hacemos es agregar composta. Entonces, ya quité mi cultivo anterior, lo que voy a hacer es agregar composta. Recuerden, y este es algo que ya hemos visto en otras ocasiones, que hay cultivos que son demandantes de nutrientes, hay cultivos que no demandan tantos nutrientes. Por ejemplo, la papa es un cultivo que demanda muchos nutrientes. Entonces, cuando ustedes vayan a sembrar papa, cuando preparen su tierra, deben de agregar una cantidad muy importante de materia orgánica. Inclusive, si esa materia orgánica está en estado de descomposición, no ha terminado de compostearse, le gusta mucho al cultivo de la papa ese tipo de materiales. Entonces, lo pueden agregar. Hay otros cultivos, por ejemplo, el frijol ejotero, los chícharos, las habas, que lejos de quitar aportan nutrientes, porque la gran ventaja de esta familia, de la familia de las leguminosas, es que se asocian a una bacteria que es benéfica, que fija nitrógeno y entonces aporta nutrientes a nuestro sistema. Entonces siempre debemos de recordar si nuestro cultivo demanda o no nutrientes. Por ahí ya les puse en una tablita en una reunión anterior cuáles cultivos demandan más nutrientes y cuáles no. Entonces, pero el tema de nutrientes es importante. El otro tema importante es el de la distancia que voy a utilizar entre planta y planta, el marco de siembra y la infraestructura adicional. La distancia, les voy a mostrar ahora unas imágenes de cultivos y van a ver un poco o mucho la importancia de la distancia de siembra entre las plantas. Diría mi abuela, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Lo que yo debo de saber es cuál es el hábito de crecimiento de mi planta y cuál va a ser el tamaño máximo que puede alcanzar. Leía o escuchaba en algún momento, por ejemplo, la calabacita. La calabacita es una planta que va a crecer este tamaño. Abre sus hojas y crece y es de este tamaño. ¿Qué pasa si yo siembro 2 plantas de calabacita Que cuando crezca la planta va a competir entre ellas. Entonces debemos de saber la distancia de siembra de nuestras plantas para poderle proporcionar la distancia adecuada y podamos permitir que exprese su máximo potencial. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Y el otro es el marco de siembra. ¿A qué se refiere esto cuando hablamos del marco de siembra? Es la forma en que voy a sembrar mis plantitas. Por ejemplo, si yo pongo una plantita aquí, otra plantita acá, otra plantita acá y otra plantita, si yo junto, entonces me crea un ¿qué? Un cuadradito. A esto le llaman los agrónomos marco real. Pero ¿qué pasa si en cambio pongo una plantita acá, pongo una plantita acá y pongo una plantita aquí? Entonces me forma un triángulo y a esto le llaman 3 bolillo. Y los chaquistes están re buenos. Uno que anda en pantalón corto, lo están pique y pique. Están haciendo su agosto los chaquistes con mis piernitas. Entonces a esto le vamos a llamar marco de siembra. En este marco, en el marco de 3 bolillo, cabe un 15% más de plantas que en el marco real. Entonces, sembrar en triángulo caben muchas más plantas que en un marco real. Entonces, cuando yo voy a sembrar mis plantas, recomendamos sembrarlas a 3 bolillos, de tal manera que quepan un poquito más de plantas.
Hay alguien que dice, en el método de Gibbons, del método biointensivo, se habla de la siembra cercana, porque la siembra cercana hace que las plantas crezcan, se cierren y ya no crezcan otras plantitas. Entonces, ese puede ser un elemento importante. Bueno, la infraestructura adicional, ¿a qué me refiero? En esta parte, la infraestructura adicional. Hagan de cuenta que ustedes van a sembrar pepinos. Entonces el pepino es una planta de guía. Es una planta que es como rastrera, va echando sus guías. Si yo dejo que se vaya por el suelo, como en el caso del melón o la sandía, que también son de guía, los frutos van a crecer ahí, pero en el caso particular del pepino, lo que pasa con los frutos en la tierra es que se echan a perder. Entonces yo debo de crear un material en donde el pepino, por ejemplo, puedo poner unas varitas y entonces el pepino se vaya creciendo. A esto le voy a llamar espaldera. Entonces decimos que el pepino requiere de una espaldera, pero también algunos, por ejemplo, los chícharos, que hoy no los vamos a sembrar, también requieren de esta espaldera, de esta infraestructura adicional para que la planta pueda ir creciendo. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios? ¿No hay preguntas, no hay comentarios? ¡Qué bueno! Quiere decir que soy re bueno para explicar. Muy bien, pues entonces, dicho todo lo anterior, y si no hay preguntas, pues nos vamos a hacer una parte demostrativa de todo lo que les he dicho. ¿Les parece? Entonces vámonos al huerto. Este es el huerto que tenemos ahora, pues está terminando la parte Que si espaldera es lo mismo que tutores. Sí, tiene que ver con lo mismo, son tutores o espaldera, sí es lo mismo. Entonces, bueno, les decía, un huerto siempre tiene ciclos. Y estos ciclos pues siempre tienen que ver con la producción y el relevo de un lugar a otro, de cultivos de ciclo. Por ejemplo, aquí estamos terminando los cultivos de otoño-invierno. Ustedes pueden ver los brócolis, la coliflor, la col, que son cultivos de otoño-invierno y que en este caso persisten en el huerto, en nuestro huerto, porque los estamos dejando para semilla. Uno de los temas importantes es saber escoger nuestra propia semilla y poder tenerlo aquí. Preguntas. Profesor, qué pena. ¿Qué es tepesil? ¿En Colombia qué es? Ok. Ahora lo explico de manera, sin problema, pueden preguntar lo que quieran. Nosotros hablamos de este sustrato porque aquí en México, en el Golfo de México, es un material muy común, pero lo podemos sustituir y ahora lo comento. Entonces le estaba enseñando aquí en el huerto algunas cosas que me parecen importantes. Por ejemplo, en este caso el brócoli. El brócoli lo estamos dejando para semilla. Cuando el brócoli no tiene un carácter comercial, lo podemos cosechar. Por ejemplo, aquí ya se cosechó la parte principal. Lo puedo mantener un poco más de tiempo y entonces me echa brotes laterales. Por ejemplo, aquí también ya lo corté. Me echa estos brotes laterales y estos pequeños racimos de flores los puedo cosechar y tener en la casa. Si yo voy a escoger, por ejemplo, vean que hay algunas plantas de brócoli que he dejado en flor y que no he cortado las flores. Y hay otras plantas que estoy dejando como cultivo trampa porque tan luego empieza a subir, a ver calores, a ver soles, va a llegar la mariposa blanca, esa que por ahí va a estar volando, y va a poner sus huevecillos y las plantas van a empezar a ser consumidas. Y entonces un reto en otoño-invierno, ahora les voy a mostrar, en otoño-invierno no es tanto el problema, vean aquí ya tengo unos capullos, unos gusanos que están a punto de entrar a hacer capullo y
y que entonces es un problema esta familia tenerla en días calurosos, porque luego las mariposas van a poner sus huevecillos, los voy a retirar, luego los... pero una cosa importante, y esto tiene que ver con las semillas, miren, por ejemplo, esta planta que no escogí para semilla, ya está echando flores. No me conviene, porque si llegan los insectos polinizadores, toman el polen y se van a alguna de las plantas que elegí, entonces no me conviene. Entonces yo periódicamente lo que hago es cortar esto, incorporarlo a mi huerto, aquí tengo otra, y entonces las corto para que me sirvan todavía de cultivos trampas, vean, aquí están los gusanos creciendo, pero me permitan producir mis propias plantas. ¿Qué hago en el caso de las coles? Yo corto mis coles, pero a veces dejo que echen pequeños brotes. Entonces estos pequeños brotes se convierten como en colecillas pequeñas que voy a aprovechar para casa. Y entonces, vean, esta ya es una col pequeñita, la voy a cortar para cuestiones demostrativas. Entonces vean, es una col muy pequeñita, pero no me preocupa tanto porque como es para la casa puedo aprovecharla. Entonces una planta que ya le aproveché la col, una planta que ya me produjo, me va a estar produciendo de nuevo. Y entonces vean, aquí como estoy dejando que salgan nuevamente estos brotes, y entonces puedo tener una col y varias colecitas para la casa. Entonces es importante. Otra cosa importante es que quiero que vean, por ejemplo, esta planta que escogimos porque tenía muy buena inflorescencia, porque estaba desarrollando bien, pero vean cómo no hay frutos que estén amarrando. Estos son los pequeños frutos que se empiezan a formar. Entonces no hay de aquí hasta acá una buena cantidad de frutos. Entonces algo está impidiendo que se formen estos frutos. Vean, aquí están los gusanitos haciendo su agosto. Tengo los gusanitos y tengo las chinches, que también son muy características de la familia de las brásicas. Entonces, por eso es que dejamos las plantitas, porque si no las dejara, entonces se quedarían mis plantas de productoras de semilla, y si no le quito las larvas, se van a acabar la planta y no voy a tener semillas. Entonces, un criterio de selección fue el porte de la planta, otro criterio de selección fue la inflorescencia, que creciera una inflorescencia grande, y entonces marcamos las plantas, como pueden ver ahí abajo, y entonces esas marcas se dejaron para semilla. Entonces no queremos otras flores, y entonces normalmente todas las mañanas recorremos las plantas para dejarlas como cultivos trampa, para que el gusano de la col se alimente también de estas plantas y no me afecte a mis plantas. Vean el gusanito que está vorazmente comiendo. Se pueden acabar una planta en un día, estos bichos. Muy bien, pues vamos a seguir. Por ejemplo, la cebolla, que ya aquí la tenemos, es siembra en semillero. Aquí ya ha sido trasplantada. Y lo que les voy a mostrar, que es algo muy importante, es que en un huerto en casa, lo que se recomienda, si es para mi consumo, lo que se recomienda es tener siembras escalonadas. Un día siembro unas, otro día siembro otras, y así para espaciar mis tiempos de cosecha. No es muy, en el caso de la cebolla, bueno, la puedo almacenar un poco tiempo más, pero imagínense en el caso del rábano, pues lo puedo sembrar escalonado, ir cosechando mis rábanos y los aprovechando a lo largo del tiempo sin saturarme y sin llenarme de rábanos. Si mi intención es producir para comercializar, entonces la lógica es totalmente distinta.
Si es para el huerto en casa, pues puedo mantener esta lógica. Muy bien, entonces vámonos. Aquí ¿Se puede sustituir el tepecil por cáscara de huevo triturada? se podría sustituir, solo que necesitarías una cantidad muy grande, y ahorita lo vamos a ver, de este material. Hay otros materiales con los que el tepecil es un material que consideramos inerte. ¿Qué quiere decir inerte? Que no tiene nutrientes, simplemente mejora la estructura. Lo puedo sustituir con gravilla, con pequeñas piedrecillas. Aquí la característica que tiene este material, el tepecil, es que es muy poroso, es ligero, mejora muy bien la estructura de mi sustrato y es con el que se hacen, por ejemplo, los blocks o ladrillos con el que hacemos las bardas. Es el material que se usa para estos materiales. Muy bien, ahorita vamos a regresar y ahora se los muestro. Cuando la planta está floreando para obtener semillas, ¿es necesario continuar con el riego de la planta? Sí, esta es una buena pregunta. Las plantas que producen semilla sigue siendo cultivo. Tenemos que seguirles dando mantenimiento, hay que seguirlas regando, hay que seguirlas cuidando, porque si no, van a tener pocos nutrientes para la parte más importante, que es para la producción de semillas. Y una planta bien nutrida es una planta que vale la pena, que va a producir buena y de buena calidad la semilla. Una gran cantidad de semillas y de muy buena calidad. ¿Más preguntas? Más. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, algo que ustedes deben de hacer en su huerto es elegir las plantas que más les gusten para la producción de semilla. Voy a poner, por ejemplo, aquí tenemos un hinojo de bulbo. Vean, este es el hinojo de bulbo. Tiene bonitas características esta planta. Entonces esta planta la puedo dejar para semilla, como la que tengo allá, si pasamos el maíz. Esta planta de hinojo de bulbo es una planta que a mí me gustó mucho, porque es una planta pequeña. Es una planta que no creció mucho el follaje, esa que está ahí dando la semillita, estamos esperando que dé semilla. Entonces es una planta que yo dejé para que produzca, porque da muy buena semilla. Me pareció una planta de muy buen porte, y entonces la estamos dejando para semilla. Siempre debemos de elegir las plantas más importantes. Muy bien, vamos a seguir. Aquí tenemos muchas plantas. Por ejemplo, aquí tengo algunas lechugas, y esta planta, vean el porte, es una planta que se quedó pequeña. En cambio esta planta está más vigorosa, vean los tallos, vean esto. Entonces esta planta la voy a suprimir y esta planta la voy a dejar para semilla. Vuelvo al brócoli que estamos dejando para sacar semillas. Y aquí hay una buena comparación. Miren, se marcaron estas dos plantas y vean cuántos frutos tiene esta planta. Tiene muy pocos frutos, ¿sí lo ven? En cambio vean la cantidad de frutos que tiene. Vean la cantidad de frutos que tiene, la calidad de los frutos. Entonces, yo ya tengo marcadas mis plantas, y entonces estoy diciendo que lo que quiero es dejar plantas que me den muy buena flor, pero también que me den muy buena semilla. Entonces, esos son los criterios que uno debe de ir formándose para ir escogiendo sus plantas para la producción de semilla. Muy bien. ¿Más preguntas? Mis cebollas están floreando. ¿En qué momento puedo cortar para cosechar las semillas? No quiero perderlas como el ciclo anterior. Muy bien, pues vamos a ver un ejemplo. Vámonos por acá. No son cebollas, son shallots, pero son de la misma familia. Entonces, les voy a mostrar diferentes estadios. Miren, esta es un estadio en donde la inflorescencia está por abrir, está emergiendo. Aquí vean esta membrana que recubre a la flor. Aquí ya la soltó, pero la flor está cerrada. Entonces, si la flor está cerrada, ni siquiera ha abierto para ser polinizada.
aquí ya abrió y vean, toda esta parte que está afuera, todas estas cositas como el virus SARS-CoV-2, como todas estas cositas, son los estigmas, la parte femenina que está recibiendo el polen, y una vez que está esto, que ya ha sido polinizada, entonces se van a doblar estas puntitas y se va a empezar a formar la semilla. Cuando los pétalos se caigan y se empiecen a formar capsulitas, es que ya voy a tener la semilla. Yo voy a abrir esas capsulitas y la semilla debe de estar negra. En ese momento voy a cosechar. Voy a ver si por ahí tenemos otras plantas. Vean estas lechugas. ¿Se acuerdan de las plantas que tenían un porte menor? Aquí tienen ya un porte mayor, son plantas muy vigorosas y se están dejando para semilla. Vean esta planta, qué bonito porte tiene, cuánto creció la planta y entonces ya la estoy dejando para semilla. Algo que es muy importante, y ustedes dirán, ¿cómo es posible que tengas una planta de este color con otra planta de este color tan cerca? Y en el caso de la lechuga es autógama, se autopoliniza a sí misma. Entonces podemos usar esto con mucho cuidado siempre. Estas flores ya abrieron, ya tengo semillas aquí. En el caso de la lechuga, esto, como una buena, de aquí, ya tengo mis semillitas. Vean, vean aquí ya están mis semillas. Y entonces estoy evitando que se crucen esto. Bueno, lo voy a poner acá. Más preguntas, más comentarios. ¿Y qué haces con los gusanitos? ¿Qué hago con los gusanos? Pues uso el método del dedo. Todas las mañanas o cuando puedo voy buscando mis gusanos, los saco y pues les digo gracias a Dios y se van. Por ejemplo, aquí ya está empezando a espigar, a crecer nuestra selga, que ya nos va a empezar a dar semilla. Entonces aquí en nuestra región es muy difícil que la selga dé semillas. Ya tenemos esta variedad, que es una variedad muy bonita, que tiene una hoja muy grande. Esta es una hoja pequeña, suele crecer más. Entonces ya es una selección que tenemos aquí en Jalapa, en la ciudad donde vivimos, y entonces nos vamos quedando muy bien. Muy bien, vamos entonces al tema de los semilleros. A ver, aquí hay algo que dice, ¿y va revuelto o en el fondo de la cama o en el semillero? Yo me imagino que es El sustrato, ahorita voy a hablar del sustrato. Muy bien, esta cola voy a dejar por acá, no se nos olvide porque es parte. Bueno, el semillero, una cosa muy importante del semillero, yo tenía aquí una cinta métrica que se quedó allá, pero no importa, es la profundidad. La profundidad ideal de nuestro semillero para que nuestras plantas crezcan bonitas es de 10 a 12 centímetros, de 10 a 12 centímetros. Entonces aquí yo hice estos semilleros hechizos. Este también es otro semillero que hizo Nadia con una reja de fruta, le llamamos guacal en México. Y ya tenemos nuestras plantas de alcachofa que hoy vamos a trasplantar. Y este es nuestro sustrato. Este es el sustrato que preparamos a base de tepecil y composta. Ahora les voy a enseñar el tepecil. Entonces, este es el tepecil. Este es el tepecil, es un material de origen volcánico. Cuando los volcanes hacen erupción, con el calor, las piedrecitas, como palomitas, se inflan, revientan y crean este material poroso. Es un material muy ligero, muy poroso. Entonces me permite mejorar la estructura. Vean, aquí tengo nuevamente el sustrato. Y entonces me permite que mis raíces, mis plantitas crezcan de manera adecuada. Cuando yo saco estas plantitas con este sustrato, voy a mostrar aquí un ejemplo. Cuando yo saco estas plantitas, entonces vean cómo mis raíces se mantienen, cómo la planta no sufre, está creciendo la raíz y entonces es un material que cumple con los requisitos que yo quería. Me permite una buena infiltración, pero me da una buena estructura de tal manera que las raíces puedan crecer adecuadamente. Entonces este es un sustrato
que me parece que es adecuado. Muy bien. Entonces, vamos a preparar nuestro material de semillero. Lo que yo hago normalmente es que este es nuestro huerto, entonces aquí está el huerto, y el corazón del huerto se llama semillero. Aquí está el semillero, es una mesa de trabajo donde tengo mi semillero, donde tengo mi herramienta, donde tengo mis materiales, donde tengo mis semilleros, mis sustratos, etcétera, etcétera. Y en donde voy a trabajar esta parte. El corazón del huerto es el semillero. Una cosa importante es que vean que está al sol, no está en la sombra. Yo puedo proteger, si tengo un lugar muy caluroso, mi semillero, pero no lo puedo tener a la sombra, porque si las plantitas empiezan a crecer en la sombra, se van a ir largas, se van a ir delgaditas, y esas plantas cuando yo las trasplanto, no van a servir mucho. Entonces, vamos a procurar que siempre esté en el sol. El corazón de nuestro huerto es el semillero. Entonces yo aquí tengo este saco que he partido a la mitad para trabajar en él. Lo que yo hago normalmente, tenemos esta criba, este material para cribar y para preparar nuestro sustrato. Y aquí lo que voy a hacer es cribar mi material para irlo preparando. Entonces yo tengo mi tepecil, este material inerte, puede ser gravilla, y lo que voy a hacer es simplemente este ya ha sido cribado, pero aquí hay un poco de él. Entonces me voy a quedar con el material más fino, más delgado. Este va a ser mi material. Y lo que voy a hacer es una mezcla de una parte de este material con una parte de este material. Entonces, una parte para mi semillero. Esto es para semillero. Una parte de tepecil, arenilla, un material de en las tiendas de materiales para plantas, ya venden unos que son muy costosos, que le llaman vermiculita, agrolita, que es uno muy similar, blanco. Pueden conseguirlo ahí, es muy costoso. En México, en nuestra región es muy económico, pero pueden usar gravilla. Entonces yo mezclo estos dos materiales, por eso es que uso una lona para poderlo mezclar y no me cueste mucho trabajo. Y entonces ya está quedando mi sustrato listo. Yo siempre les recomiendo que usen una lona porque así no tienen que estar paleando. Y es un material muy fácil de utilizar. Entonces ya está listo nuestro sustrato y ya podemos empezar a imaginar nuestro semillero. Este material grueso ustedes lo pueden utilizar para el fondo de su semillero. Entonces lo que van a hacer simplemente es agregar una capa que cubra su semillero para mejorar la infiltración de su material y no tengan problemas de que se junte el agua. E inmediatamente después lo que van a hacer es agregar su sustrato. Ya aquí ya está listo. Ya ha sido bien cribado. Voy por un poquito más, no se me vayan. Entonces ya está mi sustrato. Vean qué color, qué estructura. Vean, no se apelmaza. Esto es muy bueno. Y es un material que en lo particular a mí me gusta mucho. Voy por un poquito más. Es un material de muy buena calidad. A mí me encanta.
Este ya estaba un poquito húmedo porque estaba en la lluvia, pero ya está. Para las semillas de cebolla, ¿en qué momento corto la flor? Ya les dije, cuando nosotros esas capsulitas que se forman las abrimos y la semilla ya no es flor, ya es fruto, y la semilla está de color negro, es que ya está lista para cosechar. Y ese momento es adecuado porque si la dejo ahí en mi plantita, puede ser que se abra, caiga la semilla y se echa a perder. Bueno, ya no la tenga. Entonces, es el momento adecuado para cosechar su semilla. Entonces, con mucho cuidado. Si quieres, puedes ponernos unas fotos de en qué momento se encuentra ahorita tu cebolla y nosotros te decimos si ya está lista para cosecharse. Siempre hay que dejar unos 2 centímetros para que cuando reguemos no se nos caiga el sustrato, y es algo muy importante. Entonces ya está mi semillero. ¿Cómo se puede integrar el pit moss al sustrato? Igual. Es decir, ¿en qué cantidad lo recomiendas? Si solamente es pit moss, junto con... Hay otro material que está también triunfando, que es la fibra de coco triturada. En México le llaman germinasa, en otros lugares es la fibra de coco, y también es un buen sustrato, también lo consideramos como sustrato inerte. Y yo podría usar una parte de pit moss, es un material muy poroso, muy bueno, lamentablemente es caro y es importado, entonces por eso es que yo no lo utilizo, y puedo usar una parte de pit moss, una parte de composta y una parte de tierra negra, de tierra de buena textura, y con eso ya puedo tener un buen sustrato de mi semillero. ¿Y podría servir la grava fina, aunque en Quintana Roo tenemos piedra caliza, o qué recomiendas, Miguel? En el caso de la piedra caliza nada más hay que tener cuidado porque como es carbonato de calcio, es cal y puede subir el pH de nuestro suelo. Nada más hay que tener ese cuidado, pero debe de estar triturada, y sí lo pueden usar con mucho cuidado. ¿Dónde compro esos semilleros de ese tamaño? Esos me los puedes comprar a mí porque yo los hago. Este era un cajón de un mueble, le puse unas tablas abajo, a ver si se ven, simplemente para que resistan, y ya está mi semillero listo. Estos también son así como hechizos, entonces con toda confianza. Muy bien. Miren, aquí yo tengo este chile, es un chile que nos gusta mucho, es un chile de árbol, y yo voy a sacar la semillita. Aquí ya hay una semilla, entonces voy a sacar la semillita. Entonces lo que voy a hacer con mi chile debe de estar bien maduro, bien seco, bien sano el chile, y ya está listo para sacar la semilla. Entonces lo único que estoy haciendo es partirlo, los lados, lo voy a abrir, con mucho cuidado que esto es chile, no crean que no pica. Entonces después se tienen que lavar muy bien las manos. Y ya tengo mis semillas de chile. Entonces, ya están mis semillas. Aquí nos han regalado unas semillas de chile habanero chocolate. Entonces también ya están aquí. ¿Y cuándo cosecho el ajo y la cebolla para consumo, no para semilla? Más o menos a los 4 meses después de que las siembras. Cuando la planta se empieza, las puntas se empiezan a doblar, es que ya está casi listo. Miren, semilla de chile habanero de color chocolate, de color oscuro. Es así como una joya. Entonces ahorita la vamos a sembrar. Y este chile, que es el chile de... Esto entonces va en semillero. Entonces vamos a ponerlo en nuestros semilleros.
En el método biointensivo, una guía, bueno, debemos de tener nuestros palitos para hacer nuestros hoyitos. Nuestro sustrato debe de estar húmedo para que no nos cueste tanto trabajo hacer nuestros hoyitos. ¿Sí ven? Y debo de considerar de 2 a 3 veces la profundidad de siembra. Para que mantenga esta distancia adecuada, por ejemplo, vean las cebollas cómo están a una distancia adecuada. Ahorita vamos a trasplantar algunas cebollas. El método Gibbons propone tener un bastidor. Es un bastidor que lo voy a usar como guía. Entonces, simplemente voy a ponerlo en medio de mis hoyitos. Ahí voy a sembrar. Voy a hacer mi hoyito con mi material específico para elaborar, para la siembra de semilla. Y aquí ya está. Entonces simplemente lo estoy metiendo en el centro de mis orificios de mi malla. Mi bastidor ya está listo y lo voy a hacer en 3 bolillas. Vean cómo va quedando y ya no me tengo que complicar tanto la existencia, la distancia, etcétera, etcétera. Y entonces ya va a estar mi semillero. ¿Cómo puedo erradicar el bichito que hace galerías en hojas de jitomate? Eso se llama minador y es un problema porque el bichito que hace galerías en la hoja del jitomate es muy difícil de erradicar. Yo lo que te aconsejo es, ¿por qué? Es una mosca, le llaman dípteros a las moscas porque nada más tienen unas alas, un par de alas. La mayoría de los insectos tienen 2 pares de alas. A este le llamamos díptero porque tiene un par de alas. Entonces, este díptero, la larva, está entre la epidermis de la hoja y la hoja. Entonces hace unas galerías y es un problema muy serio porque se alimenta de ahí. Entonces es difícil erradicarlo porque el producto que yo podría usar botánico no llega porque la epidermis le está sirviendo de casita. Entonces yo aconsejo que cuando empieces a ubicar el problema, ubiques el final de la galería. Esto es para un huerto en casa, ya para un huerto comercial pues no. Pero para un huerto en casa ubica el final de la galería, ve el gusanito, puedes verlo con una lupita y moles con los dedos, lo puedes apretar. Es en serio, Aquí la camarógrafa se ríe, pero es en serio. No, pero me reí por moles. Ah. Mientras las plantas están asemillando, ¿recomienda sembrar otra planta junto, o sea, en la misma cama para aprovechar el espacio? El tema es que como la planta está grande, por ejemplo, vean esa cama, pues en dónde vas a aprovechar el espacio. Entonces no creo que sea como muy conveniente. Bueno, ya tengo mis hoyitos, entonces ahora sí voy a sembrar mis semillitas. Mis semillas de chile recién sacadas. Voy a sembrar una semillita por orificio. Procurando que sea una por orificio. Y vean que con los hoyos así, ya no me tuve que pelear con que si la distancia, etcétera, etcétera. Puedo hacer mi bastidor con orificios más grandes, más pequeños. Y... Ya dijiste del minador, ¿verdad? Ajá. Porque dice, en una plántula, ¿cómo puedo erradicar un Ya, gusano minador? ya les dije. Entonces, ahorita estoy sembrando este chile de árbol. Ahí ustedes disculparán, pero pues les voy a contar la historia de mi vida en lo que voy sembrando estas semillitas. Esta planta es una planta que a nosotros nos gusta mucho, el chile. Pica bastante, cuando está maduro, cuando está completamente rojo es muy picante y cuando está verde no pica nada. Entonces,
Y esta planta, estas semillas son escogidas de una planta que han crecido muy bien, han producido muy bien y y por otro lado, saben muy rico. Entonces, no es solo el potencial productivo, que es en lo que se enfocan mucho de las empresas semilleras. Las empresas semilleras trabajan mucho al rendimiento, pero muy poco al sabor. Y en los huertos comunitarios, en los huertos pequeños, un criterio importante de selección de semillas debe de ser el sabor, que rinda bien, pero que tenga un buen sabor. Y en este caso, con los chiles, es que pique. Me fueron 2 semillitas, ahí Dios dirá. Aquí hay algo relacionado. Dice, si se siembran 2, es perjudicial. Lo digo porque a veces no salen. Sí, luego vamos a hablar de algunas pruebas de germinación que podemos hacer. Si la semilla es nueva, es muy probable que salgan, salvo que no haya habido una adecuada polinización o cualquier cosa de estas. Ay, se me están cayendo, me están ganando los nervios, porque como estoy frente a las cámaras y yo soy bien nervioso, entonces me estoy chiveando. Ustedes creerán. Entonces, sí podemos sembrar. Si pica el chile. Me llegó el airecillo y me enchilé con el airecillo solo de la semilla. Entonces ya se imaginarán qué picoso está esto. Muy bien, pues ya sembré mis semillas de chile. Por favor, recomendación, nunca se les olvide esto. Primero hago hoyos, luego pongo semillas y luego tapo. Porque si voy haciendo hoyo, poniendo la semilla y tapando, se me puede perder la onda. Entonces, lo ideal es, ya hice mis hoyos, ya están mis semillas. Les voy a poner aquí un indicador, una varita, para saber hasta dónde llegué. Hasta acá llegué con el chile de árbol y puedo volver a sembrar más semillas. Y entonces estas ya las voy tapando y ya están listas. Una cosita, otra recomendación. Algo que se hace mucho en semilleros comerciales es empalmar un semillero con el otro. Se va empalmando un semillero con el otro. Yo lo que uso son estas tablas y se las pongo aquí, la tapo. ¿Para qué lo tapo? Para que el agua que está en el semillero, cuando se evapore, se condense y se quede aquí y no se evapore tanto. Porque si se me seca, ya vieron la profundidad de siembra que tienen mis semillas, si se me seca el sustrato, se seca la semilla, no germina, se muere el embrión y nunca va a salir. Entonces el sustrato siempre debe mantenerse húmedo. En algunos casos, por ejemplo en los viveros, en los almácigos de jitomate, lo que se hace es meter la charola en bolsas de plástico negra, sube la temperatura, se crea una cámara caliente húmeda y la semilla germina mucho más rápido. En otros casos lo que hacen es, si yo tengo mis semilleros, voy a poner aquí mis semillitas, si yo tengo mis semilleros, pongo este semillero, pongo encima el otro semillero y lo meto en una bolsa de plástico. Y cuando las plantitas empiezan a emerger, que están así saliendo, entonces ya los llevo al lugar definitivo y dejo que sigan creciendo. Entonces, es otra forma. Pero por favor, siempre sus semilleros deben de procurar que estén, voy a poner aquí las semillitas de habanero. Entonces ya marqué, ya tapé, y cuando empiecen a salir las plantitas, ya hay que anotar en su bitácora la fecha en que siembran, la fecha en que germinan, en que emerge la plantita, porque es un dato importante. Entonces es un dato muy relevante porque eso les va a permitir ir generando experiencias en torno a su propio huerto.
Y esta es información muy valiosa. Hoy nosotros estamos intentando hacer unas infografías con los ciclos de cultivo y la información que nos puedan dar de su experiencia siempre va a ser importante. Preguntas. Un comentario. Me gusta cómo utilizó los cajones del mueble. Lo aplicaré. Gracias. Con mucho gusto, es una buena idea. Se lava bien las manos después de sembrar esas semillas de chile. Sí, gracias. Los cajones de siembra tienen, Bueno, vamos ¿tienen a... agujeros los cajones? Sí, sí, sí. En estos casos, como ya tienen muchas ranuritas, les hice unos hoyitos y sí deben de tener un buen drenaje. Ahora vámonos a la siembra directa. Esta es siembra de semillero. Entonces, bueno, yo aquí tengo, cuando ya tengo mis plantas listas, vean, aquí ya tengo mis alcachofas listas para el trasplante. Estas alcachofas, su mecha sí que pica el chile. Estas alcachofas ya están listas para el trasplante. Lo que debo de tener en mi huerto es un aparato para hacer los hoyos para trasplantar mis plantas. Entonces, este aparato puede ser más largo, más corto. Lo importante es que tenga una puntita. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sacar nuestras plantitas de alcachofa de nuestro semillero. Voy a aflojar, en este caso, como no tengo estas cavidades, voy a aflojar el sustrato alrededor y voy a tratar con mucho cuidado de sacar mis plantas con la mayor cantidad de raíces. ¿Sí las ven? Son mis plantas de alcachofa que enseguida voy a trasplantar. Entonces, cuando las plantas ya están listas, vean, qué chulada de planta, chihuahuas. Esto es lo que hace el sustrato. Entonces, hay algunas, vean, hay algunas plantas que ya tienen las hojas amarillas. No sé si las alcancen a ver. Quiere decir que los nutrientes que tiene mi sustrato ya no están siendo suficientes para alimentar la planta. Y recuerden, la intención no es que mi planta crezca en el semillero. La intención es que el semillero permita el crecimiento para el momento adecuado del trasplante. Entonces, ahorita voy a trasplantar mis alcachofas. Vean qué bonita raíz está saliendo y ya están listas mis plantas. Entonces, vámonos. Estos palitos siempre son útiles. Vámonos a el semillero. Entonces, vamos a la cama, perdón. Vénganse, vámonos para acá. Por eso es importante también el tamaño del semillero, ¿no? Por eso es importante el tamaño del semillero y el sustrato. Entonces, Para cargarlo. para cargarlo. Entonces, vean con qué facilidad cargué mi semillero. Esta es una vara medidora, porque con la vara que mides serás medido y es la que me permite saber la distancia. Yo en este caso voy a sembrar mis alcachofas a 40 centímetros de distancia y como les dije, bueno, la verdad es que las voy a sembrar a 50 centímetros. Entonces voy a sembrar una planta aquí. Les aconsejo que el sustrato esté húmedo. Aquí le voy a dar 10 centímetros, acá va a estar la otra. Y nuevamente, como hace rato, hago mis hoyos. Lo voy a sembrar acá, acá. Yo como ya me la sé, ya ni mido, pero más o menos ya le calculo y ya sé al tanteo. Vean qué chulada de tierra. Y acá tengo 7 plantas. Voy a sembrar otra acá y otra acá. ¿Perdón? Se forma el triángulo. Se forma el triángulo que les había dicho. Siempre es importante que tengan sus aditamentos de trabajo. Les facilitan bastante el trabajo. Y las plantas son felices.
Entonces vamos a meter nuestra plantita, la voy a acomodar, le voy a aflojar y la voy a apretar. Con mucho cuidado, pero aquí va a estar. Entonces ya tengo una. Vean qué bonitas raíces tiene. La bolsa de plástico para tapar semilleros puede ser transparente. No, idealmente tiene que ser negra, porque almacena mucho mejor la... Entonces, ¿Qué tamaño debe de tener la plántula para ser trasplantada? depende del cultivo. Por ejemplo, vean aquí la alcachofa, ya tiene un par de hojas verdaderas. Ya está de buen tamaño. Por ejemplo, en el caso del jitomate hay un método, en el caso del tomate, que incluso se va trasplantando en macetas y ya cuando está en flor es que se trasplanta, porque le ganamos bastante de tiempo y el manejo en la cama definitiva es mucho menor tiempo. Entonces depende. Por ejemplo, las cebollas, ahorita las vamos a trasplantar. Vean qué chulada de plantas, ¿eh? Vean la cantidad de raíces que tiene. Y entonces esto nos habla del vigor que va a tener nuestra planta. Entonces, una cosa que se me estaba olvidando. Esta es la plantita, siempre abajito del cuello de la planta, un poquito abajo, porque cuando la tierra se apelmaza, se baja con el riego, sube la plantita y se puede quedar descubierta la raíz y secarse la planta. ¿Cómo es el riego de semillero para que no se salga la semilla? Ahorita les muestro. Entonces ya, sí son 3 plantitas, nos va a alcanzar para la otra. Vean cómo mis plantitas están felices, aún está chiquita, está feliz como lombriz. Y me falta una acá. Entonces ya tengo mis alcachofas. Las alcachofas pues son una fruta exótica, una verdura exótica. En México no estamos muy acostumbrados a comer alcachofas. Es un plato gourmet, exquisité. Entonces, por favor, siempre que trasplanten, voy a quitar mis palitos. Siempre que trasplanten, rieguen. Rieguen. ¿Por qué es importante el riego? Porque como se quedan espacios de aire, lo que quiero es acomodar el aire, y entonces voy a regar con mucho cuidado. Voy a regar mi huerto, mis plantas recién trasplantadas, y entonces los espacios porosos se cierran, ya no quedan espacios de aire que pudieron haber quedado cuando hice el hoyo, y entonces mi planta no sufre de estrés. Esta es una buena hora para sembrar. Si se dan cuenta, ya no hay sol. Entonces, al no haber sol, la planta no va a sufrir de estrés hídrico, y entonces va a pasar toda la noche en una buena condición y no va a sufrir tanto el estrés por trasplante. ¿Podrías repetir qué contiene el sustrato? Gracias. Bueno, aquí este sustrato ya es la tierra definitiva. Cada ciclo de producción, y ahorita lo voy a mostrar, le agregamos composta, y en el caso de los semilleros, lo que nosotros agregamos es una parte de composta y una parte de material inerte, que en nuestra región es el tepecil. Pueden usar otro material inerte, gravilla, peat moss, fibra de coco, etcétera, etcétera. Entonces ya está mi planta, y lo que sigue es el acolchado, el arrope. Aquí nosotros usamos
la hojarasca. Los árboles nos dan la hojarasca, es un bien preciado. ¿Para qué sirve esta hojarasca? Para que cuando se evapora el agua, se quede ahí en el material, cuidando nunca, hay que cuidar que no se cubra, que no se tapen las plantitas. Entonces, con este material evitamos que se evapore el agua, evitamos que crezcan hierbitas y entonces nuestra planta va a estar protegida. No va a haber competencia con otras hierbitas. Y en algunos casos, ahorita les voy a mostrar, sigo enchilado, voy a tomar agua. En algunos casos lo dejamos ahorita les voy a mostrar una chulada que tenemos aquí, porque en algunos casos dejamos sin arropar, por ejemplo en el caso de la cebolla, que puede ser difícil, pero aquí como hay un ciclo continuo de producción de semilla, entonces ha crecido los quelites. En México los quelites es una planta espontánea, no es una planta que se cultive, es una planta que crece de manera espontánea y que tiene alto valor nutritivo, muchos minerales. Entonces eso lo dejamos aquí. Bueno, ya está lista nuestra cama. Regresamos nuestro semillero a su lugar. Ya trasplantamos y vamos a seguir trabajando. Les voy a enseñar la cebolla. La cebolla, miren, esta cebolla está creciendo con un cultivo. Ese cultivo, en México le llamamos quelites a esta planta. Y es una planta, ustedes seguramente han oído hablar de los alimentos funcionales, de estos alimentos que tienen muchos nutrientes. Entonces, estos alimentos funcionales, uno de ellos así espectaculares que recomiendan mucho hoy los nutriólogos, se llama cale. Aquí está el cale. Entonces la gente busca desesperadamente el cale. El cale mexicano se llama quelite. Es una planta oportunista que echa rápidamente flor. Estos rojos particularmente tienen una cantidad de antioxidantes muy notable. Entonces estos antioxidantes están en esta planta y lo que yo voy a hacer simplemente es cortar mis quelites, quitándole la competencia a mi cebolla, y entonces estoy aprovechando para tener comida. Entonces le quito la competencia a mi cebolla y voy a aprovechar esta plantita para tener comida rica. Entonces no la corto de raíz para que el sistema radical siga mejorando la estructura de mi sustrato. Y ya aprovecho mis quelites. Hay por ahí, si nos pasan recetas de quelite, se los vamos a agradecer para que las compañeras de otros lugares sepan cocinar los quelites. Hoy estas plantas están invadiendo Estados Unidos porque hay una selección de estas plantas que se han vuelto resistentes al glifosato y entonces se vuelven supermalezas. El hombre ha creado supermalezas, no porque la planta es extraordinaria, pero el hombre es más tonto. Entonces empezó a agregar glifosato. Algunas de estas plantas no se murieron, fueron echando semilla, entonces ya se volvieron resistentes al glifosato y ya no sirven las plantas, maíz por ejemplo, que es tolerante al glifosato, porque también una de estas plantas se va vuelto tolerante al glifosato. Entonces es muy importante. ¿Preguntas? ¿Por qué cuando
se siembra en botella de plástico transparente, la tierra se seca muy rápido y se ve como si no se regara lo que se siembra. Es comprensible porque se evapora el agua. Entonces se evapora el agua y ya. Las raíces además nunca van a crecer en donde hay luz. Entonces si la botella es transparente, la raíz no va a crecer y se van a quedar mis plantas chiquitas. Entonces es comprensible porque como es tan poco el sustrato, se evapora rápidamente el agua. Bueno, vamos a trasplantar unas semillas unas plantitas de cebolla, pero antes, en el método biointensivo, una de las cosas que se recomienda es agregar siempre, después de cada ciclo, lo que nosotros preparamos en nuestra cama, y en nuestra cama después de ese ciclo vamos a agregar composta. Yo normalmente agrego una cubeta de 18 litros por metro cuadrado. Aquí mis camas miden, esta cama en particular mide un poco más de 1 metro cuadrado. Entonces le voy a agregar 2 cubetas. Voy a preparar mi cama, voy por mi bieldo y mi rastrillo, perdón, para hacer la labor a mi cama. Y yo, si se dan cuenta, hoy en la mañana estuve trabajando un poquito aquí antes de empezar la sesión, y entonces la tierra ya está floja, ya está lista. Vean el color de la tierra, es un color oscuro, y aquí lo que voy a hacer yo simplemente es incorporar de manera superficial mi composta. Una de las partes esenciales del huerto es tener un buen compostero y una buena producción de composta. Entonces lo que estoy haciendo es simplemente de manera superficial incorporar la composta. No vale la pena enterrarlo mucho, porque si no diluyo y mi composta no se aprovecha. Entonces lo que estoy haciendo, y con mi bieldo simplemente lo voy a incorporar de manera superficial. Entonces estoy enriqueciendo. Mi tierra está muy suelta. Mi tierra está a todo dar, está bonita, y entonces simplemente lo que estoy haciendo es incorporar mi materia orgánica de manera superficial. Esto está, si se dan cuenta, está muy suelto el sustrato, lo que habla del manejo que tiene esta cama y de la posibilidad de trabajarla fácilmente. Entonces, cuando uno trabaja con tierra así, en un huerto, pues se siente bien bonito, porque la vida es fácil y hermosa cuando uno tiene un huerto así. Simplemente la voy a distribuir, la voy a acomodar para darle una forma. Estoy usando el lomo de mi rastrillo para distribuir adecuadamente mi tierra, y ya esté lista para trasplantar. Esto es algo que se aconseja después de cada ciclo de cultivo que hagan ustedes para mejorar su tierra y tengan una buena producción. Recuerden, debemos de hablar de una rotación de cultivos, de un adecuado manejo, y aquí ya está listo.
Entonces, ya está lista mi tierrita para trasplantar. Esto es, ustedes cuando se enojen, cuando estén tristes, vénganse al huerto y van a liberar todo el estrés del COVID, del confinamiento. Este confinamiento que ya nos tiene hasta el gorro. Pero bueno, hay. Tengo las fotografías de los puntitos negros ya formados en la flor de la cebolla. Ah, mándamelas. Ahí ponlas en la red. Las revisamos y yo te digo. ¿Cuánto falta de pila? Sí. ¿Dónde puedo conseguir garras de espárragos? ¿Dónde puedes conseguir qué? Garras de espárragos. Yo creo que Sí. elijo, ¿no? Pues no sé. ¿Dónde estás? ¿Aquí en Jalapa? Te podemos regalar tantito. Con en la la can- humedad no hay problema con la mosquita del sustrato. No, aquí no tenemos ese problema. Bueno, pues ya está nuestro sustrato listo. Por favor, siempre que usen el rastrillo, pónganlo en un lugar seguro. ¿Dónde está mi palito? Allá lo dejé. Voy por él. Otra pregunta sobre Vayan haciendo preguntas, comentarios. Ajá. Ahorita les muestro lo del riego de los semilleros. porque aquí hay una, dice, sembré semillas de cilantro y al regarse salieron. Creo que por eso no salió ninguna desde hace un mes. ¿Cómo puedo regar semilleros de semillas pequeñas? Sí, esto es bien importante. Yo tengo, ya vieron una regadera grande y tenemos regaderas chiquitas. Las regaderas chiquitas, por favor, lo que yo hago siempre es empiezo volteo mi regadera fuera del semillero y ya cuando se homogenizó el chorro, empiezo a regar mi semillero con mucho cuidado. Si es una regadera grande, el chorro es grande. Si es una regadera pequeña, el chorro es pequeño y no mueve normalmente el sustrato. Ahorita les voy a mostrar. Voy a trasplantar las cebollas. Estas las voy a trasplantar a 10 centímetros de distancia porque la cebolla no requiere de mucha distancia. Entonces voy a poner mi varita. Voy a poner, y ya tengo marcada mi ramita a la distancia que va. Entonces, es muy fácil. Entonces estoy haciendo mi trasplante y y voy a poner aquí en medio mi varita y entonces aquí le hago su hoyito. Le falta un poquito de agua. Ay, güey. Dicen que el flojo trabaja 2 veces. Entonces ya estoy haciendo mis hoyitos para trasplantar mis cebollitas. Les digo que como no compiten y no crecen mucho, puedo... Ay, lo voy a poner acá. ¿También se puede con pasto seco? ¿O no es Sí, conveniente? puedes usar pasto seco. La única consideración, por favor, es que no tenga semilla. Porque si tiene semilla, está sembrando semilla de pasto. Y si el pasto es un problema, se convierte en un problema. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 13, 26 plantitas. Déjenme ver cuántas tengo aquí. Ay. Estoy ocupando el sustrato que ha quedado del cultivo de hongos para acolchado. Del cultivo de hongos setas, dijimos 26, ¿verdad? 27, ¿no? Ahí nada más, tengan cuidado, porque el sustrato del hongo seta es paja. Entonces la paja es un material rico en carbono. Y si el material es pura paja y ustedes lo usan aquí de manera superficial, no hay bronca en tanto que sirve de acolchado. Pero si lo revuelven, sí se convierte en un problema. Porque es probable
que los microorganismos que van a tratar de degradar esa paja necesiten nitrógeno, y como el sustrato que ustedes añadieron no tiene nitrógeno, tomen el nitrógeno del sistema. Entonces estén tomando el nitrógeno que tiene nuestro sistema. Entonces tengan mucho cuidado. Llevo 3 plantitas, dijimos que eran 26 o 27, 4, Si voy a sembrar en 5, huerto duro, ¿cuál es la profundidad recomendable? 6. La profundidad recomendable es la misma que en el huerto blando. Ya perdí la cuenta. Sí, es la misma. 2, Una receta que 3, eliges encebollados 4, con rejitas 5, de chile, 6, con rodajitas. 7, 8, 9. Muchas gracias por la receta. La vamos a hacer 9, 10, 11, 12, Mi abuelita hacía empanadas de quelite con queso. 13. ¡Wow! ¡Qué rico! ¿Los freía o los asaba? 14, 15. Más preguntitas en lo que... 16. Se me van a acabar las cebollas. 17. Se va a acabar la pila. 18. Ya vamos a ir cerrando. 19. 20, 21. 22. Ya voy a trasplantar. 23. Tantito. ¿Cuántos dijimos? 27. 27. Ya tengo mis plantitas. Ya están listas. Ya voy a trasplantar. Mis cebollitas, si ustedes olieran la cebolla, huele bien rico. Y aquí nuevamente tapo. Voy a hacer el hoyito aquí. Yo sembré la cebolla directamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Porque hay que darle mucho mantenimiento. Hay que estar regando para que para que no se pierda, para que salgan todas. Entonces, qué bueno. Puedes sembrarlo directo, pero es un lío. Yo te aconsejo esto y miren, es mucho más fácil y no hay tanto problema. Pero no hay problema, ¿eh? Pues ya no hay problema, no hay problema que ya tienes tus cebollas, ¿no? Entonces, siempre hay que apretar. Dice, quise ahorrarme el cansancio y me fue excelente. Ah, excelente, qué bueno. Vean, siempre estoy apretando. Y ya voy apretando. ¿Y después qué seguiría? Regar. Pero como ya se va a acabar la pila, ahorita riego. Entonces, la cebolla le gusta el agua en sus primeras etapas. Entonces, sí traten de mantener la plantita bien regada para que, miren, esta se cortó, ya no va a servir, pobrecita. Chafa el que saca las plantas. Dice, el quelite iba sazonado con cebollita y un diente de ajo. Ajá. Ay, qué rico. Para picar a la tortilla de masa agregaba queso de hebra. Wow. Qué buena receta nos has dado. Muchas gracias. Los quelites son sensacionales. Déjenme les cuento que en México los quelites es un plato para los que son de otros lugares. Es una planta que ha estado acompañando nuestra cocina y que es parte de la milpa. Y de la milpa, pues aquí están las otras. Y hoy, cuando se usan herbicidas, dejó de haber quelites, que es un alimento muy importante. Por favor, hoy que todo el mundo se enferma por una mala alimentación, los quelites deberían de ser de estos alimentos importantes. Entonces dejaron de sembrar o dejaron de haber quelites porque echan herbicida. Y entonces la gente dejó de comer quelites, ya no saben cómo se cocinan, y agradezco la receta que nos comparten. Y entonces, ¿qué pasó? Que dejó de, ahorita las riego, pero ya voy a empezar a cerrar. Bueno, ya trasplanté, ya vieron mis materiales, mis herramientas,
ya pasaron semilleros. Ahorita las vamos a regar porque si no se ponen tristes, si no prosperan. Pero vean, te perdono, hija mía. Vean que, miren, por ejemplo, ahí hay otras cebollas que tienen otro tiempo de trasplantadas. Entonces, tenemos cebollas allá, más grandes, aquí de tamaño intermedio, otro ciclo de producción y otro ciclo de producción. Entonces, siempre, vénganse, ahorita ya vamos a ir cerrando. Y así aquí en este cultivo de rábano. Miren, entonces el rábano es de siembra directa. Entonces aquí tengo rábanos de hace 18 días. Estos tienen 10 días y estos los acabo de sembrar. Entonces voy a cosechar estos rábanos, después voy a cosechar estos rábanos y después voy a cosechar y así. Y entonces cuando regrese aquí de vuelta, abono, echo mi composta, puedo seguir sembrando rábanos y entonces tengo rábanos todo el tiempo. Es algo muy interesante y muy importante. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando porque preguntas, comentarios. Tengo un árbol de mandarina que siempre tiene pulgón. De toda la huerta solo con él se ensaña. ¿Por qué? Varias cosas que pueden estar haciendo que tu mandarino sea más susceptible al pulgón. No sé si está en un lugar donde haya mucha materia orgánica, mucha fertilidad del suelo, entonces se vuelve muy suculento tu mandarino y los pulgones que tienen un aparato bucal en forma de, le llaman chupador, está tomando la savia porque la planta está muy suculenta porque tiene muchos nutrientes. Entonces habría que ver si por ahí no hay cerca materia orgánica en descomposición, si se abona mucho, si la parte de tierra es más fértil, etcétera, etcétera, que puede estar contribuyendo a que tu planta sea muy susceptible, más susceptible al pulgón. Por ahí averigua eso y lo que hay que hacer es un poco limitar la cantidad de nutrientes y de manera natural los pulgones van a bajar. Puede ser que también estén en el lugar más soleado del terreno, no sé, estoy especulando porque no conozco, y los pulgones van a crecer en los lugares más soleados. Les voy a enseñar bueno, ya voy a ir cerrando, yo les podría enseñar muchas cosas, pero ya han de estar cansadas y cansados, y ya. Bueno, pues un poco para cerrar, hoy vimos semilleros, hoy hablamos un poco de las plantas que requieren semillero y siembra directa, un poco vimos el tamaño del semillero, de la forma de sembrar nuestras semillas en nuestros semilleros, de la profundidad de siembra, de la siembra directa. No hicimos siembra directa, a decir verdad, íbamos a sembrar unos rabanitos aquí, pero bueno, lo podemos ver, y ya, pues ahí más o menos vimos estas cosas, espero que les haya gustado. Un huerto siempre está vivo, siempre debe estar ocupado, siempre está dinámico, siempre debemos estar dando vueltas, etcétera, etcétera. Siempre hay cosas que nos van a asombrar de nuestro propio huerto. Un huerto no debe de ser inmaculado, es difícil tenerlo inmaculado. Si yo me obsesiono con la palomilla blanca que se está comiendo a las plantas y le quiero echar un insecticida, que es algo muy común en la red es muy común que la gente pregunta, ¿qué le pongo para matar? Sí, es difícil ir contra la naturaleza y en días calurosos las plantas de la familia de las brasicáceas van a ser un botín para las mariposas blancas que van a poner sus gusanos, sus huevecillos, y crecerán los gusanos porque se quieren multiplicar. Cuando hay poca intensidad lumínica y hay frío, la mariposa blanca no existe. Entonces es posible cultivar brócoli, col, coliflor en estas fechas. Si yo quiero tenerlo en estas épocas del año donde hay mucho sol y altas temperaturas, va a estar la mariposa blanca y voy a tener que estar al cuidado de ello. Entonces, las fechas de siembra son importantes, pero por favor no se obsesionen en tener un huerto inmaculado. Siempre va a haber bichos. Esa es la parte de la diversidad. Y siempre nos van enseñando cosas. Todo anótenlo en la bitácora. Yo aquí tengo anotado cada fecha de siembra, voy a anotar ahorita cuándo puse en semillero, voy a anotar cuándo trasplanté, etcétera, etcétera, cuándo trasplanté las alcachofas, etcétera, porque me ayuda entonces
a planear mi próximo ciclo de producción. Yo ya sé que voy a cosechar brócolis en mi huerto 3 meses, después de haber trasplantado. Entonces ya sé que esta planta va a estar tanto tiempo en mi huerto y en mi proceso de planificación lo voy a tener considerado. Este cale que tenemos aquí tiene como pues un montón de tiempo, como no sé, 2 o 3 años, y es una cama que no se va a ocupar porque está creciendo el cale. Pero como el cale lo comemos todos los días en un licuado maravilloso que se hace en la mañana, entonces pues es una planta que vamos a dejar y que siempre está produciendo cale. Esa planta no ha sido abonada y lo he hecho a propósito porque está en una condición rústica. Entonces lo que hace es acumular más minerales como una estrategia de defensa, y cuando yo me como el cale, pues tiene un alto contenido de minerales. Entonces, un poco saberle esto al tema del huerto, elegir las mejores plantas que den semilla. No cualquier planta sirve para dar semilla, son criterios importantes para tener un buen huerto y para intercambiar semillas de calidad. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. ¿Hay un comentario, una pregunta? No consigo me salgan los rábanos. ¿No tienes matas de rabanito? No tengo plantas de rabanito. Vean cómo sí salen. Aquí ya está formando, miren, para la envidia de no sé quién. Miren, aquí ya está formando el rábano. Entonces, no tardando, ya vamos a empezar a cosechar. El rábano, vamos a hacer una demostración para la persona. Saludos desde el chico. Vamos a hacer una demostración nada más. A ver. Aquí tengo mis semillitas de rábano. Y yo voy a usar para mi rábano. A lo mejor las está sembrando muy profundo. Aquí están las semillas de rábano. Y lo que voy a hacer, hice este aparatito. Entonces lo que voy a hacer, no, aquí ya están sembradas. Nada más voy a hacerlo como de manera demostrativa porque aquí está. Entonces lo que hago es esto. Es muy superficial. Y entonces agrego una semillita. Siempre en el caso del rábano, una semilla. ¿Sí? Lo tapo y lo mantengo húmedo. Y ahí ustedes van a tener rábanos. Entonces no debe de haber muchos problemas. A lo mejor la semilla está vieja. A lo mejor este es un olote de maíz. Pero vean que sí emergen normalmente. Que no es muy profundo. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando. Esperemos que plantita. Tengo un espacio para sembrar, como donde usted trasplantó sus cebollas, pero le da sombra. ¿Qué puedo sembrar? Puedes sembrar acelga, por ejemplo, espinaca, betabel. Son plantitas que puedes crecer en un poco, que no requieren tanta condición de luz. Entonces, puede ser, por ejemplo, prueba y nos avisas con todo gusto. Muy bien, pues ya vamos a ir cerrando esta sesión de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Agradecer su paciencia, el tiempo que dedican a estar con nosotros, las preguntas que nos hacen que siempre ilustran y el entusiasmo con que ustedes tienen su huerto. Muchas gracias. Pues les deseo lo mejor, que haya mucha paz en sus corazones, que sean felices, que compártanos las fotos de su huerto. Compartan la receta del licuado maravilloso, por favor. ¿La receta de qué? El licuado maravilloso. En las mañanas yo hago un licuado que es una bomba, pero que intenta como yo tengo una actividad muy intensa, tanto de trabajo en oficina como de hacer ejercicio, por eso es que estoy cada vez más flaco, hago un licuado súper energético, algo que no recomiendan los médicos. Pero le ponemos cale, 2 tipos de cale, espinaca, acelga, avena, amaranto, semillas de calabaza, ajonjolí de todos los moles, macadamia y jugo de naranja, mango y manzana. Todo revuelto y en las mañanas, y por eso es que uno está sano y bello como gusano. Entonces,
Y con este jugo, con la naranja, el dulzor de la naranja, el caldo suele ser amargo. Entonces lo consumimos fresco y no sabe tan amargo. Entonces es un buen alimento. Estamos ingiriendo una buena cantidad de macro y microminerales. Muy bien. Bueno, pues ya nos vemos para la próxima, dentro de 15 días. Sean muy felices, disfruten la vida, cultiven y nos van compartiendo sus experiencias, sus recetas y sus preguntas también, que siempre son enriquecedoras. Muchas gracias, buenas tardes. Insisto, que haya mucha paz en sus corazones y sean felices, por favor, ante la menor provocación. Buenas tardes y hasta la próxima.